El problema de fondo es que hay un atraso de precios histórico en el país que no se había dado nunca. Pensemos que en general el precio de la nafta en el país está entre $1 y $1.20 el litro, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, si lo medimos a tipo de cambio oficial, está en unos 60 y pico, 70 centavos de dólar. Pero si lo medimos al tipo de cambio paralelo, llega a que es por el cual muchos elaboran los precios en el país, ¿no? A ese tipo de cambio, el precio del litro está a unos 25 centavos de dólar. Es decir, que tendría que multiplicarse por 4 para volver a los valores históricos que tuvo el país. Bueno, eso genera un problema muy grande y genera incentivos en las petroleras a exportar lo máximo posible y justamente no a vender al mercado local, a pesar que se está dando. Y además tenés un problema. Argentina no se autoabastece de combustible, mucho lo importa. Y las empresas cuando importan a pérdida, porque tienen que pagarlo a valor internacional y venderlo aquí en el mercado doméstico a un precio más económico. Entonces justamente pierden dinero en esa importación. Bueno, por eso más habla de que están muchas de ellas que tienen subvencionados varios de los impuestos y demás. Sí, pero son monedas de cambio que no terminan de normalizar el mercado. Por ejemplo, el gobierno le baja algunos impuestos para importar, pero aún así pierden dinero. Entonces no les conviene. Entonces ¿quién lo termina haciendo? Lo termina haciendo la petrolera de mayoría estatal, que es YPF, a pérdida. Bueno, eso genera, digamos, distorsiones en el mercado que hacen que no funcione bien, ¿verdad? Y a todo eso se sumó justamente que ahora hubo un parate en 2 refinerías por cuestiones de mantenimiento, que justo calzaron en este momento, y encima, bueno, el atraso de precios, algo importante que destacar, es que hizo que por primera vez también los precios minoristas, que es donde cargamos todos, estén más baratos que los precios mayoristas, que es donde cargan los camiones, las flotas logísticas. Eso hace que todos estos camiones vayan a cargar a las estaciones de servicio, digamos, minoristas donde cargamos nosotros. Entonces se quedan sin combustible muy rápido. Ahí se originó gran parte del problema que después terminó derivando en todo lo que ya conocemos. Hay una distorsión de precios. Está claro que el problema es la distorsión de precios. Te pregunto, Fernando, un litro, $1. ¿Cuánto debería costar el litro de combustible en este momento en Argentina? Y como te decía, para estar de vuelta en valores normales hay que ver qué pasa con el tipo de cambio, si hay una unificación cambiaria, qué va a pasar después de las elecciones, pero suponete que tomamos como bueno el tipo de cambio oficial de 350 pesos, que no se va a poder mantener por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero supongamos que dejamos ese y fácil tendría que estar a un 50% más para empezar a hablar, como para empezar a resolver unas cuestiones. Eso a corto plazo. Después, probablemente, cuando se levante el tipo de cambio, va a haber otros aumentos que se necesitan. Y te agrego un problema adicional, que el gobierno, para poder pisar el combustible, estuvo congelando lo que son los impuestos a los combustibles. ¿Qué significa eso? Hay un impuesto muy importante por el cual el Estado recauda mucho dinero, que se llama impuesto a los combustibles líquidos. Ese impuesto se actualiza por inflación, de manera trimestral, pero dejaron de actualizarlo. ¿Por qué? Porque si lo actualizaban tenían que subir el precio del combustible. Entonces el Estado dijo, bueno, prefiero sacrificar ingresos, perder recaudación impositiva, pero que no aumente el combustible. Eso fue hace unos 2 años. Como se pasó el tiempo y se acumuló esa pérdida, hoy el Estado pierde 2.500 millones de dólares al año por no actualizar ese impuesto. ¿Y eso cuánto significa en el precio de la nafta si lo quisieras actualizar de golpe? En algún momento va a suceder, porque Argentina tiene que cumplir compromisos con el Fondo Monetario de déficit fiscal. Bueno, eso es más o menos un aumento de un 30% de golpe solamente por la cuestión impositiva. Entonces, como verás, se van acumulando una serie de cuestiones que hacen que los aumentos de los próximos meses van a tener que ser muy, muy altos. Eliana. ¿Cómo está, Fernando? Te quería consultar porque escuchaba recién el tema de la exportación, de la importación, para que entendamos, ¿no? Los argentinos, ¿cómo es el tema? O sea, Argentina exporta y a la vez tiene que importar porque no digamos, no es suficiente lo que produce o no produce. ¿Cómo es la cuestión? Eso es lo que por ahí no entendemos cuando se habla de exportación e importación.
Sí, bueno, está muy buena la pregunta y yo muchas veces lo paso por alto por estar como muy metido en el sector. Pero sí, es como vos decís, Argentina exporta e importa también, las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en gasoil, en lo que es nafta casi que se autoabastece, por ahí se hacen algunas importaciones esporádicas, pero en gasoil el tipo de refinerías que tiene Argentina, el tipo de crudo, porque hay distintos tipos de petróleo, hacen que no se pueda producir todo el gasoil que necesita Argentina, que además es un país que consume más gasoil que el promedio de los países. ¿Por qué? Por la actividad agropecuaria, que requiere mucho de este tipo de combustible. Entonces hace que vos cuando llevas el petróleo a una refinería te da tanto porcentaje de nafta, tanto porcentaje de gasoil. Bueno, el resultado de eso hace que Argentina en nafta sea autosuficiente, pero que en gasoil le falte alrededor de un 20% aproximadamente de lo que son sus consumos de gasoil. Específicamente el gasoil premium. Bueno, eso hace que tengas que importar. Y bueno, ante un mercado tan distorsionado, con pocos incentivos a importar porque te genera pérdida, bueno, se generan faltantes, y sobre todo con esta diferencia con el precio que te decía mayorista, que son los camiones que cargan justamente gasoil los que empezaron a originar el problema, y con una campaña agropecuaria que está por iniciarse, donde también vuelven a demandar mucho combustible, porque hasta ahora, como tuvimos la sequía, el campo no estuvo demandando mucho gasoil, al contrario, cayó el consumo de gasoil. Ahora que va a iniciar otra campaña, ahí se vuelve a reactivar la demanda de gasoil para todo lo que es el campo, y bueno, se generan estas tensiones. O sea, el mercado estaba pendiendo un hilo por todas las características que te comentaba. Y ante un pequeño retrasamiento, como fue lo de la caída de producción de las refinerías por estas paradas y la mayor demanda por este motivo, bueno, terminó de quebrarse. Y una vez que empiezan a haber faltantes, todo el mundo va a cargar nafta y los problemas se agravan, obviamente. ¿Esto se explica el valor del gasoil premium, que en estos momentos es el más caro de todos los combustibles? ¿Es porque lo tenemos que traer de afuera? Sí, exactamente. De hecho, el gasoil siempre estuvo más barato que la nafta, y no sé si recordás que el año pasado, cuando hubo un gran también desabastecimiento de gasoil, terminaron subiendo mucho el precio y se revirtió eso. El gasoil pasó a estar más caro que la nafta cuando no era así. Históricamente no fue así. Sí, claro, sí, eso lo comentábamos nosotros. Históricamente tener un auto gasolero, bueno, el término gasolero viene desde ese lado, ¿no? De que era más barato tenerlo. Hoy en día se ha cambiado, ¿no? Eso, sí, se ha rotado, totalmente distinto. Fernando, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. Muchísimas gracias. Fernando Heredia es periodista especializado en economía y energía, explicando un poquitito acerca de... Esto está bueno, entender